Existe una ciudad en el corazón de México que se dice fue fundada por los ángeles, trazada por visionarios, protegida por cúpulas de piedra y memorias sagradas. Una ciudad que no solo se camina, se descubre. Entre catedrales, arte barroco, fósiles milenarios, divertidas atracciones y una gran arquitectura, este lugar guarda secretos que murmuran entre sus calles. En esta ocasión, decidimos conocer esta emblemática ciudad en un viaje por el tiempo, el arte y lo inexplicable. Bienvenidos a Puebla de Los Ángeles, ciudad de cultura, maravillas y misterios. Partimos al caer la tarde rumbo a Puebla, la antigua Angelópolis. Se dice que el origen de esta ciudad es divino, pues cuenta la leyenda que Fray Julián Garcés, obispo de Tlaxcala, tuvo un sueño en el que ángeles descendían del cielo en un valle fértil situado entre ríos y delineaban con cuerdas doradas una ciudad de calles perfectas. Al despertar, lo entendió como un mensaje divino. Ese lugar debía existir y una nueva ciudad debía fundarse en él. Así es como en 1531 nació la Puebla de Los Ángeles, nombre que proviene de la palabra poblar, ya que según esta tradición fue una ciudad poblada con ayuda celestial. Con el tiempo, también se le empezó a llamar Angelópolis o Ciudad de los Ángeles, nombre con la que incluso aparece en algunos documentos de la época. Sus calles trazadas en una cuadrícula perfecta reflejan el modelo europeo de la ciudad ideal. A diferencia de muchas ciudades en México, Puebla no se levantó sobre ruinas indígenas, sino que fue creada desde cero como una ciudad totalmente española, situada estratégicamente como punto de descanso entre la capital en la Gran Tenochtitlan y el puerto de Veracruz, la puerta de entrada a México desde España. Y hoy, siglos después, sus calles siguen latiendo con ese legado de misticismo, planeación y belleza. Antes de llegar al centro de Puebla, hicimos una primera parada para comer en el restaurante Daom Korean Pork, un rico oasis de sabores coreanos ubicado en Cholula. Definitivamente es un lugar 100% recomendable. Tras finalizar de comer, reanudamos nuestro camino, cuando de pronto ante nuestros ojos emergió la estrella de Puebla, envuelta en luces que la hacen brillar como una enorme constelación mecánica. Se trata de un mirador de 80 metros de altura y tecnología alemana que con un giro constante de aproximadamente 20 minutos brinda algunas de las mejores vistas de la ciudad. En nuestro caso tuvimos la suerte de disfrutar el recorrido de noche, cuando las luces de la ciudad se convierten en las verdaderas protagonistas. Esa misma tarde llegamos a nuestro hotel, el Palacio Julio, que nos regalaba una extraordinaria vista donde el templo expiatorio y la imponente catedral de la Inmaculada Concepción se alzaban como centinelas de piedra iluminados por la tenue luz nocturna. El Palacio Julio es mucho más que un hotel. Es el alma restaurada de dos casas señoriales del siglo XVII cuidadosamente preservadas para mantener viva su esencia virreinal y neoclásica. Bajo su techo, un piano antiguo aguarda en silencio, como si quisiera acompañar con sus notas el ascenso del visitante por unas escaleras casi teatrales, elevándose con gracia hacia un vitral que filtra la luz en colores suaves.
creando una atmósfera de paz suspendida en el aire. Sus muros resguardan secretos de cuando acogían a nobles y viajeros de siglos pasados. En su interior, el arte sigue latiendo. Sus galerías se visten con exposiciones temporales. En esta ocasión nos tocó descubrir la obra del artista Raúl Cerillo. Una colección que entrelaza símbolos ancestrales con gestos contemporáneos, creando un puente entre el pasado profundo y el presente que habitamos. A la mañana siguiente, Palacio Julio nos consintió con un delicioso desayuno incluido, que sinceramente ha sido de los mejores que hemos probado viajando. Al terminar, emprendimos nuestro paseo hacia las calles del centro histórico de Puebla. Nuestra primera visita del día, la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Uno de los mayores ejemplos del arte barroco novohispano. Es una de las catedrales más antiguas de América. Su primera piedra fue colocada en 1575 por mandato del rey Felipe II. Al cruzar sus umbrales, no se entra solo a un edificio. Se entra a otro tiempo donde el arte cobra vida. Su altar mayor fue diseñado por Manuel Tolsá, reconocido arquitecto, ingeniero y escultor español por obras como el Palacio de Minería en la Ciudad de México o la estatua ecuestre de Carlos IV, el famoso caballito de Reforma. Al recorrerla, nos encontramos con una misteriosa puerta entre columnas, una entrada que parece no estar hecha para mortales. Y detrás de ella, al centro del templo, se alza el coro, rodeado por finas rejas de hierro forjado y flanqueado por dos enormes órganos barrocos con más de 3000 tubos. Algunos dicen que en noches solitarias hay notas que suenan por sí solas. Entre los muros solemnes descansan parte de los restos de un hombre que cambió el destino de toda una región. Su nombre resuena como el de un cruzado ilustrado en la historia de la Nueva España. Juan de Palafox y Mendoza, obispo, virrey, protector del conocimiento y enemigo de la corrupción. Luchó contra abusos de poder del clero, protegió a los indígenas, reformó la iglesia y soñó una ciudad sabia. Esto lo convirtió en una figura controvertida pero firme, querido por el pueblo, temido por las élites. Fue un firme creyente de que el conocimiento debía estar al alcance de todos y promovió la educación como un derecho sagrado. Por eso, en 1646 donó su propia biblioteca personal abierta a todo el público, para fundar lo que hoy conocemos como la Biblioteca Palafoxiana, la primera biblioteca pública de América. Y para entender mejor la magnitud de su legado, nuestra siguiente parada fue visitarla a una calle frente a la catedral. Esta biblioteca cobija más de 45,000 textos de los últimos 5 siglos, escritos en latín, griego, náhuatl y más, que van desde historia,
teología, astronomía, medicina, etc., hasta libros prohibidos por la Inquisición. Su acervo fue incluido en la UNESCO como parte del programa Memoria del Mundo. Cuenta con miles de verdaderos tesoros que serían imposibles de enumerar, pero para darnos una idea, de entre sus múltiples gemas podemos encontrar los 9 libros de la historia de Heródoto, impreso en Venecia en 1473, considerado el libro más antiguo del acervo y escrito por quien muchos llaman el padre de la historia. O La ciudad de Dios de San Agustín, crítica del paganismo y apología del cristianismo que fundamentó mucho de lo que hoy es la Iglesia. Pero tal vez la que es una de las grandes joyas de la corona es un ejemplar de La Crónica de Nuremberg, uno de los libros más únicos y singulares de la antigüedad. Una enciclopedia medieval profundamente ilustrada con más de 1000 grabados, que mezcla monstruos mitológicos, relatos bíblicos, historia antigua y profecías. En esta ocasión no tuvimos la suerte de toparnos con alguno de estos unicornios, pero pudimos ver con nuestros propios ojos perlas únicas como De Humani Corpus Fabrica de Andrzej Bersalio, una rareza médica y artística. Un tratado anatómico que incluye ilustraciones detalladas del cuerpo humano. También pudimos ver De Monstris et Prodigis, un tratado renacentista ilustrado que recoge deformidades naturales y nacimientos inusuales. Un libro que en el siglo XVI osó mirar con ojos científicos aquello que muchos creían castigo divino. Un reflejo perfecto de la misión que Palafox soñó para esta biblioteca: abrir la mente sin miedo a lo incomprensible. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Puebla no solo guarda arte en sus iglesias y museos, también vibra en lo contemporáneo, en lo vivo, en lo que se crea hoy. Visitamos la tienda del artista Dani Hoyos, quien ha conquistado internet con su estilo lleno de color, mandalas y centangle. Egresada de artes plásticas, comparte desde 2013 su proceso creativo en YouTube, donde millones han conectado con su manera única de ver el mundo. Cada objeto está impregnado de alegría, imaginación y detalles que despiertan la infancia interior. Un rincón luminoso lleno de color, expresión y comunidad. Y como si esta ciudad no tuviera ya suficiente arte en sus venas, llegamos al Museo Internacional del Barroco. Un lugar donde el arte no solo se contempla, se siente. Aquí, presente y pasado se fusionan en un viaje que va desde presentaciones inmersivas hasta pinturas, esculturas, ornamentos, música y arquitectura que hablan del arte que marcó a la Nueva España y a buena parte del mundo en los siglos XVII y XVIII.
Una de las salas más fascinantes es la del llamado Gabinete de Curiosidades, una recreación de las colecciones enciclopédicas que poseían los eruditos de antaño. Ahí, rodeado de colmillos, huesos, animales disecados, instrumentos científicos y retratos antiguos, uno puede sentir el asombro de una época que aún intentaba entender el mundo a través de la mezcla entre magia, ciencia, religión y arte. Porque ese era el barroco, un universo donde todo, lo bello, lo extraño, lo divino y lo humano convivían bajo un mismo techo. Domingo por la mañana. Figuras encapuchadas en negro y rojo se abren paso con un Cristo ataviado de luto y la Virgen de la Piedad resguardando sus pasos. Mientras la cofradía de los nazarenos marcha con pasos solemnes evocando siglos de fe y misterio, nosotros nos abrimos paso por última vez en el viaje hacia las calles del centro histórico de Puebla. Nuestra última visita del viaje, el Museo de la Evolución. Un lugar impresionante que te lleva a través de millones de años de historia. Desde el Big Bang hasta la aparición del ser humano, cada sala está diseñada como un viaje en el tiempo. Sala 1. Origen del universo y vida primitiva. Narra desde el Big Bang hasta la era paleozoica. Aquí vimos minerales milenarios, estromatolitos y los primeros organismos. Sala 2. Los gigantes del Mesozoico. Esta sección está dedicada a los emblemáticos dinosaurios y los reptiles marinos gigantes. Se exhiben esqueletos a escala real, tanto de fósiles de especies mexicanas como de otras partes del mundo.
Sala 3. La expansión de los mamíferos. Nos muestra cómo, tras la extinción de los dinosaurios, los mamíferos tomaron el protagonismo. Mamuts, tigres dientes de sable y los primeros homínidos abriendo paso al florecimiento del ser humano moderno. Sala 4. Evolución y biodiversidad reciente. Exhibe la mayor colección de taxidermia de América Latina, donada por Juan Naude en 1985. Osos, rinocerontes, lobos y más colocados en escenas hiperrealistas que evocan hábitats naturales. Al final del recorrido algo queda claro. En la enorme línea del tiempo de la vida, nosotros apenas somos un suspiro. La Tierra ha visto surgir y desaparecer especies más antiguas, más fuertes, más adaptadas, y sin embargo, ya no están aquí. Somos frágiles, temporales, pero también conscientes, y eso nos da una responsabilidad: cuidar nuestro entorno, proteger la vida y cuidarnos mutuamente. Porque la historia nos enseña que la naturaleza siempre sigue adelante, con o sin nosotros. Hemos llegado al final de este viaje por las entrañas de Puebla. Pero si algo nos queda claro es que no fue solo una visita. Fue un aprendizaje. Por un lado, como el Museo de la Evolución lo cuenta, vimos lo frágil que somos como especie. Basta un pequeño cambio en la Tierra, en el clima o en el tiempo para desaparecer. Pero por otro lado, vimos lo grande que podemos ser. Nuestra capacidad para imaginar, construir y dejar huella. Y Puebla es prueba de esto. Su arquitectura, su arte, su historia. Todo en esta ciudad habla de fuerza, de resistencia, de belleza nacida del dolor, la fe, la mezcla y el paso del tiempo. Un viaje que no solo nos enseñó sobre un lugar, nos enseñó sobre lo que somos.